Bienvenidos a esta lección donde hablaremos sobre las variables mixtas. Las variables mixtas son aquellas que pueden tener números y categorías entre sus valores. Una variable puede ser mixta por una multitud de razones. Por ejemplo, cuando entidades financieras recogen y guardan información acerca de los usuarios, generalmente utilizan números. Sin embargo, puede suceder que cuando la entidad no puede recuperar la información de un cliente, utilice un código diferente para representar la razón por la cual no se pudo guardar la información. Este tipo de comportamiento es lo que genera las variables mixtas. En algunos tipos de variables mixtas, las observaciones pueden tener ya sean números o categorías entre sus valores. En este caso, una observación puede tener ya sea un número o una categoría, pero no los dos. Hay otro tipo de variables mixtas en donde cada observación puede tener ya sean números y categorías entre sus valores. Entre los ejemplos de variables mixtas que pueden tener ya sean números o categorías entre sus valores, tenemos las variables financieras. Un ejemplo es el número de créditos que tiene un usuario y que en principio podría ser cualquier número que represente el número de productos financieros. Digamos que estos van del 1 al 100. Cuando la información no está disponible, cada razón se puede codificar con una letra diferente. Por ejemplo, U, que no se pudo identificar a la persona, T, que no se pudo verificar la información, y M, para indicar que la persona no tiene ninguna cuenta abierta. Otro ejemplo de variables combinadas es la variable número de pagos atrasados, que indica si el prestamista está en mora con uno o varios pagos. Por ejemplo, si el prestamista tiene una tarjeta de crédito, esta variable indicaría si el prestamista está en mora con sus pagos mensuales y podría tomar el valor de 0, 1, 2 o 3, que significa que el cliente no ha pagado de 0, 1, 2 o 3 cuotas. El valor D se usa cuando el cliente incumple con el número máximo de pagos retrasados permitidos, que típicamente son 3 pagos. Y la categoría A se puede utilizar para indicar que el prestamista ha organizado un plan de pago para ponerse al día con las cuotas atrasadas que tiene con la entidad financiera. Ejemplos de variables que pueden tener ya sean letras y números por cada una de las observaciones. Tenemos los datos del Titanic con variables tipo de cabina o camarote, el tipo de etiquete, que son datos que vamos a usar bastante a lo largo de este curso. Otros ejemplos también incluyen, por ejemplo, las placas vehiculares, los códigos postales, entre otras. Muchas veces podemos enriquecer nuestro conjunto de datos extrayendo información de cada una de las categorías y números de las variables mixtas. Esto lo vamos a aprender en detalle en una sección más adelante del curso. Por ahora, no olvides revisar el Jupyter Notebook que acompaña esta lección y descargar los datos que necesitas para correr el notebook. Esto es todo por esta lectura. Gracias.